Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. En el programa de hoy vamos a hablar sobre Ordizia, y es que Eusko Ikaskuntza, en colaboración con el ayuntamiento de esta localidad, ha publicado el libro De Villafranca a Ordizia, un camino pleno de historia, y precisamente toda la historia de esta localidad la vamos a conocer hoy aquí en Eusko Ikaskuntza. Hoy va a estar con nosotros la autora de esta publicación y un profesor muy vinculado también a este libro. Pero antes de darles paso, vamos a escuchar la introducción que nos hace sobre el tema nuestro compañero Jon Martija. A lo largo de la historia, la villa de Ordizia ha tenido diferentes denominaciones: Villafranca, Villafranca de Oria o Villafranca de Ordizia. Todas ellas han reflejado los cambios que ha vivido este municipio, que comenzó a constituirse alrededor de la ermita de San Bartolomé. En 1512 podríamos decir que Ordizia volvió a nacer, ya que un incendio destruyó el pueblo por completo. Juana I ayudó a la reconstrucción y otorgó el privilegio que permitía, entre otros derechos, celebrar un mercado que adquirió una gran importancia. Ordizia entró así en una nueva etapa en la que se asentaron las bases de su desarrollo económico. Bueno, y vamos a dar paso ya a nuestra tertulia. Tenemos ya con nosotros a nuestros invitados. Por un lado tenemos a Ana Galdós Monfort. Ella es historiadora y autora de la publicación De Villafranca a Ordizia, un camino pleno de historia. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por otro lado hemos invitado hoy a Eusko Ikaskuntza a José Ángel Lema. Él es profesor titular del Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América de la Facultad de Historia de Vitoria de la Universidad del País Vasco. José Ángel, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, hay que decir que este libro surge de una colaboración entre Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamiento de Ordizia. Así es como se lleva a cabo esta publicación. Pero vamos a comenzar por los orígenes. ¿Cómo surge la idea de realizar esta investigación? ¿Cómo comienza todo? Bueno, la autora tendrá que dar el primer paso. O si me permite, Ikaskuntza tiene convenios con los ayuntamientos para distintas labores culturales, edición de documentación medieval a través de la colección de fuentes documentales medievales y también la realización de trabajos de catalogación archivística y, entre otras cosas, también estudios históricos. Entonces, se convoca hace ya cosa de 4 años aproximadamente, Ana me corregirá, la cronología, se convoca una beca por parte del Ayuntamiento de Ordizia con apoyo de Eusko Ikaskuntza. Se presentaron varios proyectos, el objetivo era sacar una monografía histórica. Se presenta ante los socios de Eusko Ikaskuntza. Eso es. Y se presentaron varios proyectos, se estudiaron y en principio yo fui miembro del tribunal y me pareció que de los presentados, por supuesto los otros también eran muy dignos de aprecio, pero nos llamó la atención el proyecto de Ana Galdós. Se le pidió que mejorase y perfeccionase algunas partes y finalmente pues salió adelante. Pero creo que en este caso me he sido un poco atrevido al tomar la palabra. No, hombre. Sí. Para creo nada. que más detalles ya de este asunto te puede dar Ana sobre cómo se puso en marcha todo. Adelante. Bueno, a mí me llegó la convocatoria de la beca y yo, un par de años antes, un año antes, había ganado otra beca con Eusko Ikaskuntza y bueno, pues me había resultado una experiencia agradable y dije, voy a probarlo, voy a intentarlo de nuevo. Y bueno, esto ya eran palabras mayores porque era la redacción de una monografía. Yo no había hecho un trabajo tan profundo como este, ¿no? Pero dije, bueno, para mí era un reto y se voy a probar. Y luego tengo que decir que claro, este proyecto desde el principio ha estado dirigido por José Antonio Munita, que es profesor titular también del Departamento Medieval, junto con José Ángel. Sí, compañero mío de despacho. Y bueno, gracias a él esto ha salido, yo creo, también. Yo vengo aquí como representante o vicario de José Antonio. Bueno, Ana, ¿y qué relación tienes tú con Ordizia? Pues en realidad no tenía ninguna vinculación. Fue ver el proyecto, o sea, salió la beca y bueno, la relación era lo que yo pretendía con esto era acercar la historia, ¿no? Y bueno, pues era el municipio de Ordizia y era para mí una oportunidad poder hacer comprensible toda una historia, ¿no?
Ana Galdós siempre ha tenido una gran pasión por los temas de patrimonio y se ha tenido un especial interés por esas cuestiones. Además, está especializada en arqueología. Sí. ¿Podéis decir algo al respecto? De mi especialidad. Sí, sobre arqueología y patrimonio. Bueno, sí, yo me licencié en Historia en la Facultad de Vitoria y, bueno, y después, dentro de la rama curricular de Arqueología. Y, bueno, siempre he estado en intervenciones arqueológicas desde primero de carrera hasta prácticamente la actualidad. Y después, cuando terminé la carrera, pues ya me dediqué a temas de difusión y me especialicé pues con másters y diferentes cursos en temas de cómo hacer comprensible el patrimonio, ¿no? Y cómo acercar la historia al público general. Y por eso esto para mí pues era una gran oportunidad. Y Ana, ¿por dónde comienzas a recopilar información para realizar una investigación de estas características? Bueno, pues lo primero era recopilar sobre todo fuentes bibliográficas, ¿no? que se había publicado hasta la fecha sobre Ordizia, y no solo sobre Ordizia, sino todo lo que contextualizaba, ¿no?, a Ordizia, toda su historia. Por una parte, eso, fuentes bibliográficas, y luego por otra parte están las fuentes documentales. Y las fuentes documentales pues había que recurrir a los diferentes archivos, sobre todo el Archivo Municipal de Ordizia, y luego también consulté el Archivo General de Guipúzcoa, que está en Tolosa. Y luego también recopilé todas las fuentes, las fuentes arqueológicas, las memorias arqueológicas que se habían publicado y que se encontraban en el Archivo de Patrimonio de Guipúzcoa, que tiene sede en Arqueolán, tiene una sede. Y ahí pues consulté todas las memorias, y eso también me ayudó pues a ver un poco el urbanismo, lo que se había hecho hasta la fecha en intervenciones arqueológicas y sobre todo pues en temas de muralla, porque se ha intervenido en el casco histórico. Y esta monografía creo que tiene un precedente que supongo que te habrá servido de gran ayuda, de 1904, ¿no? Sí, de Carmelo Echegaray y Serapio Mújica. Bueno, es una fuente prácticamente, o sea, una fuente importantísima para este estudio de la monografía. Esa monografía anterior está hecha con otra visión, ¿no? Y lo que se ha pretendido con esta es renovar esa visión y utilizar otra metodología. Pero que duda cabe que es importantísima y que sigue teniendo, que es inevitable su lectura, ¿no?, para comprender la historia de Ordizia. Normalmente cuando se plantea una investigación, uno de los primeros pasos suele ser revisar la bibliografía existente para saber hasta dónde se ha avanzado. Entonces, ¿qué son los aspectos? Una investigación tiene que aportar algo nuevo. El primer paso es conocer el estado de la cuestión que se ha hecho hasta entonces, y no solo la información, sino también qué queda por trabajar, qué dudas, incluso si aportas algo nuevo puedes corregir lo que han hecho otros, y por eso se empezó por la recopilación de referencias bibliográficas y luego ya por la recopilación de referencias documentales. Por supuesto que no hay en historia ningún trabajo definitivo, entonces, pero bueno, supongo que la autora y yo hablo en nombre de mi compañero de despacho, del tutor del trabajo, sentiríamos muy satisfechos si al menos muchos luego este trabajo lo utilizasen como trampolín para futuras investigaciones. ¿Y qué novedades, qué aportaciones entonces podríamos decir que nos va a suponer esta publicación? ¿Una nueva visión, tal vez, entonces? Hombre, yo creo que sí, es una nueva visión, ¿no?, porque acerca más la historia, sobre todo desde ese punto de vista, recopila, yo creo que todos los aspectos de la vida social, de la sociedad de Ordizia en las diferentes épocas, y a diferencia, por ejemplo, de la obra de Serapio Mújica, que lo que reflejaba sobre todo le da mucha importancia a los aspectos militares, eclesiásticos, y aquí lo que se trata de reflejar es la sociedad, ¿no?, y sobre todo ver una evolución en el espacio, en el paisaje de Ordizia, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, porque va cambiando en función de las necesidades de sus habitantes, ¿no?, y poniendo a los habitantes de Ordizia a lo largo del tiempo como los protagonistas. Bueno, si os parece, vamos a comenzar hablando por esas características geográficas. Vamos a localizar a Ordizia. Podríamos hablar, ¿no?, de ese río Oria, que ha tenido una gran influencia. Si os parece, vamos a comenzar hablando por esas características. Características geográficas. ¿De dónde se sitúa Ordizia? Bueno, pues se sitúa sobre una colina en la orilla del río Oria, en la provincia de Guipúzcoa,
y dentro de la comarca administrativa de Goierri. Bueno, una población situada en el fondo de un valle. Bueno. Sobre sus orígenes, por ejemplo, de este emplazamiento, hay diversas teorías. Sí. La arqueología tendrá que realizar un trabajo definitivo al respecto. Se podría decirse lo siguiente. Hay un autor, Martín Mendizábal, Sí. si Ana no me corrige, Sí, sí. que plantea cómo en esas cercanías de Loria surge una población. Y la verdad es que no hay más, de momento no hay más que hipótesis. Entonces, se supone que un conjunto igual de pequeñas aldeas o de casas de labor situadas en las cercanías, en un momento determinado de la Edad Media, el problema es que documentación alto medieval escasa y muy pobre para la historia de Guipúzcoa, deciden agruparse y también en torno a una iglesia común, una ermita que llaman San Bartolomé, Sí. San Bartolomé, pero tiene un nombre curioso, porque no es Ordicia, sino Erdicia. Y luego, a partir de ahí, entonces la Iglesia desempeña un papel clave para la organización de ese territorio y para la organización del asentamiento, precisamente ahí. En historia medieval hay dos elementos clave para la definición del poblamiento, que son el castillo por un lado, o la iglesia, o la parroquia. Entonces, el problema es este topónimo que quiere significar. Erdi en euskera viene a ser medio, entonces... Y Mendizábal supuso que el sufijo isti podría indicar algún tipo de propiedad, no sé cómo. Pero bueno, son hipótesis y está sin probar. Sí, está sin probar. Entonces, igual, bueno, pues la iglesia que estaba de algún modo en el centro geográfico y que ayudaba a organizar ese territorio, San Bartolomé. Y luego, a partir de ahí, posteriormente aparece el nombre Ordicia, que ya está probado ya en la Carta Puebla 1268. Y luego, a partir de ahí, parece que va creciendo la población y adquiere un momento la suficiente importancia como para que merezca darle una carta a Puebla. A partir de aquí, hay otra cuestión a tener en cuenta, es en cuanto a localización geográfica, la importancia como en los caminos. Es decir, es un fenómeno ya muy estudiado. Beatriz Arizaga Bolumburu, que es especialista en geografía urbana de época medieval, por ejemplo, señala cómo hay en San Sebastián, a finales del siglo XII, es la única villa o centro urbano de importancia en Guipúzcoa. Bueno, de importancia, el único. Luego hay una primera fase, que es el primer tercio del siglo XIII, que es la fundación de villas en la costa, desde Hondarribia hasta Mutricu, si no me equivoco. Y luego hay a mediados del XIII, en la década de los 50, 60 del 13, parece que hay un interés por crear asentamientos en la zona intermedia de Guipúzcoa, como si se pensara en ayudar a conectar Álava con la costa. Entonces, los reyes castellanos tienen un interés, es la época en que se fundan Mondragón, en la zona meridional de Guipúzcoa, Segura, en esta época, Tolosa, y Ordicia también recibe por estas fechas, 1200, y Vergara. Entonces, en cuanto al asentamiento geográfico, hay dos elementos. La iglesia inicial, que ayuda a conectar, y luego, por otro lado, está estos intereses entre comerciales y estratégicos de los reyes castellanos que coinciden también con los intereses de la población. Tampoco debemos pensar en un acto absolutamente arbitrario del rey de Castilla. Es decir, normalmente las cartas de población reflejan una negociación o un consenso, empleando la terminología actual de la transición casi. Normalmente son los pobladores los que piden, y al rey le puede interesar, puede haber un momento, una negociación, una aproximación de intereses, y probablemente en el caso de Ordicias debe producirse algo similar. Hay cartas Puebla en que se recoge efectivamente: os doy la carta que me pedisteis. Sí. Supongo que luego habría Villafranca, también el nombre es significativo, aunque de esto puede hablar mucho Ana. Bueno, hay que pero decir investigo en cuanto a fondo. A la localización, que la ermita, supuestamente se localizaba un primer poblado en torno a la ermita. La ermita se sitúa en una zona más baja de la actual Villafranca, ¿no? Bueno, de la actual Ordicia, de la Villafranca medieval. Y entonces, cuando se les otorga la Carta a Puebla, la población se sitúa en una colina, ¿no? O sea, en una zona un poco más alta de donde estaba la ermita. Y probablemente esto obedezca a una situación geográfica mucho más favorable, porque le protegía más de las subidas del río Oria y, las condiciones eran pues mejores, ¿no?
Yo precisamente os quería preguntar, habéis mencionado ya Villafranca, Ordicia, os quería preguntar por estos cambios de nombres que ha ido teniendo esta villa. ¿Por qué? ¿Por qué esos cambios? Y contarnos cuáles han sido todos los nombres con los que se ha designado este municipio. El primero que aparece es en la Carta Puebla es el de Ordicia. Pero hay alusiones que permiten sospechar que Erdicia... Bueno, sí, Ordicia, Erdicia... Y lo que no se sabe es si hace referencia a un poblado, a un lugar habitado, o es un topónimo que se conocía en la zona. Lo que sí es cierto que en la Carta Puebla aparece que se va a poblar en aquel lugar denominado Ordicia. Y, Ordicia con C en este caso. Sí, con C. Y después, cuando se funda la villa, lo hace con el nombre de Villafranca, pero esto es algo muy habitual en todas las villas. Villafranca que dice que tiene fuero y libertades. Sí. Ya le estaba indicando las condiciones, ¿no?, jurídicas que iba a tener esa población. Pero es algo habitual en todas las villas. Sí. Aunque hay unos nombres misteriosos. Por ejemplo, Arrasate se va a llamar Mondragón y todavía no se sabe por qué. La gente, hay todo tipo de teorías, aunque ya es cambiar de sitio, pero una vez que había un caballero de Alfonso X el Sabio apellidado Mondragón y el nombre en honor de ese caballero, pero se me hace raro. Normalmente en la elección de nombre también había acuerdo con los pobladores. Pero vamos, en caso de Villafranca es más común. Hay un montón, en toda Europa hay Villafrancas, Villefranche, en Italia similares, franqueza, libertad, exención. Luego, en el año 1900, comienzos del pasado siglo XX... cambia ya. El nombre de Villafranca en la documentación además aparece como Villafranca o Villafranca de Guipúzcoa. Y luego ya, o sea, después de 700 años, cambia de Villafranca de Oria, se le pone la coletilla Oria, pero esta denominación también es algo muy, muy habitual en todas partes. La Real Sociedad Geográfica pues decide atribuir al nombre para diferenciar los diferentes Villafrancas que hay, pues les da un apelativo geográfico. Sí, eso es. Y en el caso de Villafranca de Guipúzcoa, pues se le denominó Villafranca de Oria. Pero había Villafranca del Penedés, Villafranca del Ebro. Y luego ya a finales del franquismo, en los años 70, pues deciden pasar a Villafranca de Ordicia. Y por último ya fue un proceso que empezó en el año 81 y culmina el año siguiente, es ya cuando ya con las circunstancias políticas prácticamente actuales, es la Ordicia actual con Z. Bueno, y entonces hablaríamos de que la villa de Ordicia se fundaría en 1268 como tal, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron aquellos primeros documentos que se han encontrado sobre esta época? ¿Qué se ha encontrado de esa época? Bueno, vamos a ver. Para empezar, una observación de carácter general. Guipúzcoa tiene un inconveniente desde el punto de vista documental que comparte con Vizcaya, no tanto con Álava, que es la escasez de documentación. Con anterioridad al siglo XIII, muy poco. Fuero de San Sebastián, pues es una rareza para el nivel guipuzcoano, mientras que en Cataluña, por ejemplo, tienes documentación muy abundante desde los siglos VIII, IX. Guipúzcoa y Vizcaya son una especie de páramo o de desierto documental y hasta siglo XIII, mediados del siglo XIII, no empieza a haber algo. Y luego ya documentación abundante y a partir de finales del XIV. Y a época de los reyes católicos, Carlos V no prácticamente tenía ningún problema y simplemente ya buscar en los grandes archivos. Y luego sí, en el caso de Ordicia había un problema con la fecha fundacional. Se creía, siguiendo autores como Gorosabel, que debió de ser fundada en 1256, coincidiendo con otras villas. El problema es que no hay confirmación de eso. Y que Gorosabel supuso que, bueno, pues si esas fechas dan a otros, pues igual Ordicia, que estaba cerca, debió de recibir. El problema es que no hay confirmaciones, no hay base documental seria hasta 1266. Entonces, la suposición de Gorosabel, a menos que algún historiador tenga más suerte que nosotros, encuentre el documento 1256, pues de momento queda ahí. Pero lo cierto es que la Carta Puebla es de 1268 y es cuando se funda la villa. Aquí hubo un pequeño problema con el ayuntamiento, que Ana eso lo conoce mejor. Pues tradicionalmente siempre se había dicho que era de 1256. Y yo cuando empecé a trabajar, dije, pero si la carta fundacional lo pone bien claro, es 1268. Entonces empecé a preguntar, ¿por qué se dice que es 1256? ¿No? ¿En qué se basan? Y realmente no se basaban en ninguna fuente documental, simplemente eso, pues en lo que habían dicho historiadores, pues bueno, eruditos del siglo XIX, ¿no? Como Gorosabel
Y claro, entonces, bueno, pues el ayuntamiento hizo una investigación para ver si realmente, ¿no?, había algún documento o existía alguna prueba de que fuera de 1256, y bueno, se llegó a la conclusión que no había nada. Entonces, ahora la fecha de fundación es 1268. Luego, en cuanto al documento fundacional, es perfectamente conocido. Ha habido suerte en el caso de Ordicia porque se conserva el original. Si no lo han cambiado de sitio, está todavía en la sala de plenos, enmarcado como la joya de la corona municipal. Eusko Ikaskuntza hizo una edición especial en CD. Que en fin, por hacer propaganda comercial, está a la venta. Es espectacular, se puede ver el documento tal como el original, la fotografía, y luego una voz en off va leyendo, marcando luego y subrayando las partes que va leyendo. Es un documento que llaman privilegio rodado. El privilegio rodado es documento que en los siglos XIII, XIV y XV más solemne que daba la Cancillería del Rey de Castilla, y se llama rodado porque tiene aparece en la tapa del libro. Es esta imagen que se ve aquí, una rueda. En esa rueda tiene tres círculos. En el círculo interior una cruz, en el segundo círculo intermedio el nombre del rey, y en el círculo más externo los nombres de algunos cargos de la corte real, como el alférez y el mayordomo. Entonces, es un documento además es sorprendente porque el texto es muy breve, si mal no recuerdo, pero luego hay un montón de confirmantes y testigos que son todos los miembros de la Corte. No estaban todos presentes en aquel momento, pero había que dar solemnidad al documento. Luego se cuidaban los detalles, pergamino de calidad, sello, y luego hay adornos en la parte superior, las letras iniciales, que suelen estar muy cuidadas. Es un documento que sorprende. Algunos son tan hermosos que algunos de estos documentos y trabajos específicos se llaman el documento pintado. Y la verdad es un documento que merecería que le hicieran un facsímil, y desde luego la edición de Eusko Ikaskuntza, que no es demasiado cara, la edición digital merece la pena. Y luego está muy está transcrito un montón de veces, y básicamente es muy breve. Os doy concretamente este fuero, pero digamos que es de una belleza plástica extraordinaria. Luego este privilegio y otros normalmente había que hacerlos valer. Es decir, si te daban a ti un privilegio en la Edad Media, luego, sobre todo, solían ser de carácter fiscal muy a menudo. El problema es que tenías que defenderlo, tenías que peleártelo para luego que te lo reconocieran. Por ejemplo, podían darte una excepción fiscal, pero luego el recaudador real primero cobraba y luego compró, y luego, si se pasaba, ya te quejarás al rey. Era su postura. Entonces, para solucionar estos problemas, la solución era conseguir constantemente confirmaciones de privilegios. Ordicia lo hace en otras villas. Cuando hay cortes, normalmente al rey se le pilla fácilmente, cuando hay cortes, se le pide que renueve. Por ejemplo, el año 1390, no recuerdo bien si es el caso de Ordicia, pero si otras villas guipuzcoanas reciben confirmación de privilegios porque el rey en aquel momento, creo que si la memoria no me falla, el rey en la que está en aquel momento, pues manda hacer confirmaciones. 1379 ocurrió otro tanto. Ha muerto Enrique II de Trastámara, Juan I le sucede, y en ese momento, en un montón de villas guipuzcoanas, y bueno, en la corona de Castilla un montón también, aprovechan para pedirle que confirme. Ana Galdós nos puede dar referencias de confirmaciones. Sí, hace un total de 7 confirmaciones a lo largo de toda la Edad Media. Pues desde 1268, que es la carta fundacional, en 1290 con Sancho IV, en 1304 otra con Fernando IV, en 1341, en 1379, en 1391 y 1467. Otra cuestión es, en aquella época todavía no hay capital. Es decir, los estados europeos no tienen capital fija. Hay algunos servicios administrativos y judiciales que empiezan a centralizarse, pero todavía no hay capital. Entonces, el problema para ahora de presentar reclamaciones por privilegios que no se respetan es que al rey no tiene sede fija. Entonces, la celebración de cortes, al menos sabes que el rey durante unos meses va a estar en un sitio. Entonces, es el momento ideal. Sí, bueno, Ana podrá añadir alguna cosa más. No, yo creo que lo has explicado muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un poco una radiografía. ¿Cómo era esta villa en la Edad Media? ¿Cómo era Ordicia en la Edad Media? En este caso sería Villafranca, ¿no? Villafranca. Villafranca. ¿Cómo era? Pues se trataba de una población en una colina, con un plano ovalado,
O sea, tiene una forma muy característica, pero también, a la vez que característica, es una forma que no es exclusiva de Villafranca, sino hay otras poblaciones. Por ejemplo, Vitoria-Gasteiz también tiene esa forma ovalada. Y, tiene 3 calles, ¿no? La calle del Medio, la calle Goenkale y la calle Iglesia. Y entre estas 3 calles, la superior, inferior y media, ¿no? Entre estas calles hay un cantón que comunica las diferentes calles. Y todo el plano está delimitado por una muralla. Y la muralla, para poder acceder a Villafranca, pues lo podías hacer a través de una de las 4 puertas que tenía. Y las puertas se situaban en los diferentes puntos cardinales. Había una en el norte, otra en el sur, este y oeste. Y el interior de Villafranca, claro, no tenemos pruebas arqueológicas que nos digan exactamente cómo era, ¿no?, ese plano. Entonces, para estudiarlo se ha recurrido a fuentes. Beatriz Arízaga hizo un estudio sobre urbanismo y se ha recurrido a los estudios que ella ha realizado. No sobre Ordizia, pero a nivel de Guipúzcoa, ¿no? Y son generalidades. Lo que tampoco se sabe muy bien es si desde el principio, desde la fundación de Villafranca, ese plano, esa distribución de los solares, pues era de esa forma, ¿no?, como dice Beatriz, o si esa distribución es posterior. Pero lo cierto es que está el territorio, la villa, está dividida en diferentes solares, y sobre esos solares se distribuyen los edificios, las casas, que son en un principio de poca altura, y luego a medida que va llegando más población se necesita más espacio. Claro, como es un espacio delimitado, o sea, no puede crecer porque está la muralla, lo que hacen los edificios es crecer en altura, es la única solución, ¿no?, que tienen. Y todo el espacio estaba habitado. En principio no se ha localizado ninguna fuente que nos hable de la existencia de una plaza. La plaza pública es mucho más posterior, es del siglo XVI. Y entonces, en un principio, pues cabe pensar que la distribución de todo el espacio estaba todo lleno de casas, no estaba abigarrado. Y sus casas pues tendrían su huerto, porque Villafranca vivía, aunque es una urbe, ¿no?, pero tiene necesidad del campo para sobrevivir. Y luego, contaría con una iglesia de unas características más pequeñas. Aparte de la de San Bartolomé, la de Santa María. Sí, la de San Bartolomé, que estaría fuera, está extramuros. Sí. Pero dentro de la muralla, pues estaría la iglesia, y luego con varias casas torre, que estarían flanqueando las puertas, que actuarían también como defensa. Sí, habría que añadir, una de las características de las villas medievales y la tendencia, también se observa en el caso de Bilbao, a la concentración, a la densidad del espacio ocupado. Es espacio muy restringido, conforme aumenta la población hay problemas con los solares. Ya, por ejemplo, existe llamado, creo que me corregirá Ana, que es especialista, pero existe llamado solar guipuzcoano. Sí. Creo que en el caso de Ordizia son 8 metros por 12, que es el típico que se observa en las villas guipuzcoanas. Y la tendencia podría ser una casa con un corral, o podría ser que la casa ocupase todo el solar. Pero con el tiempo, como ocurre hoy día también con la especulación inmobiliaria, van surgiendo las diferencias sociales. Por ejemplo, los hidalgos ya de cierto nivel social, pues normalmente pues podían llegar a tener solar y medio, 2 solares para su torre, mientras que las personas de condición más baja, pues empezaban a parcelar su solar, y surgía, por ejemplo, medio solar, lo que llamaban, si hoy día se habla de soluciones habitacionales, una expresión poco afortunada. Para la Edad Media, lo que está el llamado solar gótico, quiere decir que es un nombre eufemístico para decir un solar pequeñito para una casa. Y luego, en las características de las casas, Ordizia en este aspecto se parece mucho a San Sebastián, por ejemplo, y otras ciudades europeas. Suele ser una planta baja. Imaginemos, por ejemplo, es un artesano que se dedica, un sastre. Ese oficio está, al menos, se conoce, al menos desde finales de la Edad Media. Pues él y su mujer pueden tener un taller que hace las veces de tienda a menudo, que es la planta baja. Luego,
puede ser incluso segundo piso, es la zona para la vida privada íntima de la familia, y luego hay un desván que hace las veces de almacén. La tendencia, y luego sí hay una tendencia que el espacio es limitado, aumenta la población, y las personas de condición más humilde, la mayoría, pues empiezan a parcelar ese espacio y surgen las soluciones habitacionales a la gótica. Y en un principio todas estas casas eran construidas en madera. Y eso fue un gran problema porque provocó un montón de incendios. Sí. Y además, aparte de que fueran de madera, claro, para poder iluminar en el interior de las viviendas, pues almacenaban sebo y productos que enseguida pues cogían fuego, ¿no? Prendían. Recuerdo en el libro tú mencionabas algunas cuestiones sobre la iluminación. No sé, hasta finales de la Edad Media no se recurre al cristal. Creo que eran telas enceradas, me parece, que filtraban la luz de algún modo y la iluminaban, aunque fuera medianamente. Y luego supongo que la iluminación a base de candelas, candelabros, etcétera, pues tendría que ser fundamental. Luego hay aspectos que no conocemos y que son de la vida de la época. Por ejemplo, ya a finales de la Edad Media, 1348, hay una epidemia de peste general en toda Europa. Para Guipúzcoa faltan datos. Ordicia afectó, que parte de la población se ignora. O bien, y luego están, por supuesto, estos más conocidos, las guerras de bandos, aunque para eso cedo la palabra a Ana. No, en el caso de la epidemia de peste, para el caso de Ordicia, en 1300, no recuerdo exactamente qué año, en el siglo XIV, hay una epidemia y entonces la población, claro, es que hay que entender que el espacio de la villa está totalmente cerrado, ¿no? Es prácticamente hermético. Entonces, la propagación de enfermedades o del fuego es rapidísima. Entonces, para evitar esa propagación de enfermedades, cuando se produce la peste, lo que hacen es sacar a los enfermos y llevarlos a San Bartolomé y los meten ahí, ¿no? Para evitar la propagación de la peste a los demás habitantes. Y luego otra cosa que se solía hacer cuando se propaga la peste es quemar todas las prendas que habían podido estar infectadas o en contacto con el enfermo. Y claro, todo esto pues era peligroso porque provocaba incendios, ¿no? Y hay que entender también que los edificios estaban todos pegados unos con otros, entonces se propagaba el fuego a una velocidad rapidísima. Luego un aspecto, hoy día estamos acostumbrados a la casa consistoria, es decir, vas a hacer tu gestión al ayuntamiento, sabes dónde tienes que ir, pero en aquella época el ayuntamiento no tiene un lugar oficial de reunión. No pueden ser, si hace buen tiempo se pueden reunir a la intemperie. En una ocasión creo que es Villafranca, me corrige Ana, se reúnen en un manzanar. Pero no es un asunto exclusivo de Ordicia, sino que es una hermandad, una alianza, una liga entre villas para defender sus intereses comunes. O bien se reúne el ayuntamiento cerca de en la casa de algún vecino importante. Se solían reunirse en la casa Torre de Mújica. Y luego también otras veces se reúnen en la iglesia. La iglesia no solo la iglesia en aquella época es el centro clave del asentamiento urbano. En la época romana es el foro. Ya sé que Velilla está un poco desprestigiada después del escándalo que ha habido, pero se ha hecho ahí un trabajo arqueológico serio. Otra cosa es que luego haya habido falsificaciones. Pero hay una parte respetable que a mí me merece toda la consideración, y luego está abrido las chapuzas falsificadoras, gente que se ha extralimitado, pero no vamos a entrar en eso. En la época romana es el foro, en época medieval para la ciudad es la iglesia. Entonces, la Iglesia no solo cumple funciones eclesiásticas, sino también, o religiosas y de liturgia o sacramentales, sino también es un centro civil. Entonces, los cargos municipales de la época se reúnen allí. Es el alcalde, pero el alcalde es un alcalde distinto del actual. Alcalde en la Edad Media es una palabra que viene del árabe al-Qadí, el Qadí, Chumuca a través del castellano llegaría al cate o al euskera. El alcalde es una palabra que en la Edad Media significa juez. Hay jueces, alcaldes, jueces reales en Valladolid, que son los que llevan las apelaciones, por ejemplo, y luego está el alcalde ordinario, que es lo más parecido al alcalde municipal actual, pero el alcalde en aquella época, el alcalde ordinario, era un juez. Es decir, podía meterte en la cárcel, en algunos casos, podía incluso, pues en algunos casos, atender juicios en primera instancia,
Entonces, este alcalde, además, cuenta con una serie de cargos. Las características varían mucho de un sitio a otro. Les llaman regidores, jurados, y luego hay un bolsero, que es el encargado de llevar las cuentas. Se han conservado las cuentas más antiguas guipuzcoanas desde 1500 en Mondragón, en Arrasate, ¿eh? Y luego, aparte de esto, cada año se tomaba el servicio de un notario o escribano de la zona para que hiciera el papel de escribano oficial, para llevar las actas, y luego estaban cargos inferiores, alguaciles, sayones, etcétera, que eran los cargos más bajos. Bueno, vamos a avanzar, si os parece, hasta 1512 y hasta ese incendio tan importante. ¿Qué supuso este incendio? Porque marcó un antes y un después, sí. ¿no? Bueno, pues supuso la destrucción de Villafranca y para poder volver a empezar, ¿no?, todas esas casas que... lo cierto es que no existe documentación que nos haga un inventario, ¿no?, de lo que realmente se destruyó, pero sí existe un documento que solicitando a la hermandad ayuda para poder levantar Ordizia, ¿no?, y que esa población, claro, que había perdido sus casas y los productos que tenían almacenados, pues se fuera, porque de qué iban a vivir. Uh-huh. Entonces se da dinero para la reconstrucción de Villafranca, y luego, por otra parte, se les concede un privilegio. Juana Primera, la loca, sí, le concede el privilegio del mercado franco, y es el mercado que, o sea, bueno, Franco quería decir que no tenían que pagar por vender esos productos, ¿no? Entonces era un privilegio importante. Los reyes, desde el siglo XIV en Castilla existe un privilegio, un impuesto que es la alcabala, que de origen árabe. Los reyes de Castilla incorporan muchas costumbres árabes, hay cierta influencia cultural que también pasa al País Vasco. Entonces, la alcabala es el IVA de la época, se cobra sobre las compraventas. Entonces, mercado franco, que decir libre de alcabala, es un privilegio importante, pero hay otro aspecto. El País Vasco, esto debe situarse en el contexto general del País Vasco en la época. Vizcaya goza de exención de alcabala, prácticamente es época bastante temprana. Los alaveses lo intentan, o por lo menos intentan privilegios, pero no cuela. Perdona la vulgar de la expresión. Pero en Guipúzcoa consiguen algo intermedio, es decir, desde 1509, después de unas negociaciones complicadísimas, técnicas, que fueron... El tema está sin estudiar, y para quien interesa cuestiones fiscales de época medieval y época moderna, es apasionante, pero la documentación se ha conservado. Consiguen la fosilización de la alcabala. ¿Qué es eso? Que se fija en 1509 una cantidad, y esa cantidad, ese nominal, ya no se inventa. Eso quiere decir que como hubo luego inflación, el pago real era cada vez menor. Entonces lo que se hacía la alcabala era repartirla entre las distintas villas. Y es un privilegio que consigue Guipúzcoa a cambio de servicios militares. Guipúzcoa está en la frontera, Ordizia, como otras villas, pues hay que tener en cuenta que en los siglos, a partir de la época de los Reyes Católicos, lo que es el precedente del Estado español de la época, entra en una fase de expansión imperial. Guipúzcoa forma parte de ese imperio, no lo digo con un sentido crítico, sino es la realidad. La monarquía hispánica de la época es la acumulación de un montón de estados, cada uno con sus leyes, fueros, constituciones. Guipúzcoa es una parte de ese conjunto y hace una serie de aportaciones. Hay una especie de pacto entre las élites locales guipuzcoanas y la corona, y los reyes católicos Carlos V, por un lado, digamos que conceden un trato especial a Guipúzcoa y a cambio consiguen aportaciones militares. Eso también tiene su coste, es decir, por ejemplo, ya en época de Felipe II, tema lo estudió muy bien Tellechea y Dígoras, el historiador guipuzcoano que murió hace poco, sacerdote. Pues la Armada Invencible, por ejemplo, la aportación guipuzcoana fue sustancial. Ello también tiene un coste. En el caso de Mondragón se han conservado las cuentas y te habla de soldados que desertan porque no les llegan las soldadas, etcétera. Pero bueno, estamos desviando un poco. Recordar la importancia de la alcabala, del mercado franco, que se consigue después de ese incendio, y recordar también que, aparte, probablemente Ordizia también recibiría ayudas de otro tipo, después de que serían ayudas de exenciones fiscales. Sí. Es decir, en aquella época, aparte de las alcabalas, se pagaban otros impuestos y había una carga. Los gastos de las instituciones forales de la época se repartían entre todas las villas y entre todas las poblaciones, cada una según su número de fuegos. El fuego es la unidad fiscal. Entonces,
probablemente a Ordizia le darían algún tipo de moratoria fiscal. Igual, Ana podrá confirmar o detallar un poquito más. Sí que se da. Pero lo que quería recalcar era con el tema del mercado franco, la relación que existe con las élites locales, ¿no? Tú estabas comentando esa relación. Bueno, en el caso de Ordizia, de Villafranca, solamente 2 meses después de que se produjera el incendio, se otorga este privilegio, ¿no? Sí. Y esto se debe relacionar con la existencia de una persona, de un mújica, que estaba introducido en la corte y que tenía que tener muy buenas relaciones porque él facilitó, impulsó que existiera este privilegio, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso también es una vía de investigación para futuros historiadores, ¿no? Esa relación entre las élites locales con la corte para fomentar o desarrollar las vías de donde procedían, ¿no? Se puede establecer comparación con Mondragón, Garibay, historiador mondragonés, pues tiene buenas relaciones con Felipe II. Creo, la memoria no me falla, que Felipe II tenía cierto afecto a Garibay y parece que con motivo de, no sé si debe ser cumpleaños o de alguna fiesta, digo de memoria puede fallar en algún detalle, pero le organizó una fiesta especial a Garibay, no sé si con motivo de alguna fecha especial, no sé si por motivo de, no sé si cumpleaños o alguna fiesta local mondragonesa que le quiso halagar. Es decir, hay conexiones. Es una nobleza que, por un lado, invierte, y por otro lado mantiene conexiones muy fuertes con la corona. Hay una contraprestación de servicios. Garibay también, hay que decirlo, tiene aspectos positivos y otros que desde el punto de vista de mentalidad actual nos chocarían. Garibay fue familiar de la Inquisición, es decir, auxiliar, y ayudó en alguna redada inquisitorial, por ejemplo. Bueno, pues vamos a trasladarnos ya a la edad contemporánea. ¿Cómo afectaron hechos históricos como la Guerra de la Convención, el ataque de Napoleón o las guerras carlistas a esta villa? Pues, bueno, sobre todo produjo, bueno, por ejemplo, la Guerra de Convención supuso destrucción sobre el pueblo y, por ejemplo, el ayuntamiento quedó destruido porque fue lugar de hospedaje para soldados y, bueno, el edificio consistorial es incendiado. Eso durante las guerras de convención. También en temas de fuentes documentales pues se perdieron bastantes fuentes documentales. Eso es algo similar que pasa en San Sebastián. Es conocido por los donostiarras. En 1813 liberan, entre comillas, los ingleses la ciudad y aprovechan para arrasarme. Todo menos la calle 31 de agosto. Parece que... Luego, señalar sobre estas cuestiones de la Guerra de la Convención, hay un aspecto que afecta no solo a Guipúzcoa, sino a Ordizia. Me extiendo un poquito a Guipúzcoa, si me permites. ¿Me das permiso? Permiso, concedido. A finales, cuando época de la Guerra de Convención, es un hecho que igual no sé si se conoce plenamente, los historiadores especialistas sí. Guipúzcoa, las juntas de Guipúzcoa, una parte de ellas se organizaron por su cuenta y como Guipúzcoa estaba en aquel momento ocupada por las tropas francesas, lo que hicieron fue proponer la anexión de Guipúzcoa a Francia, conservando las peculiaridades. Y los franceses dijeron que no. La argumentación fueron que Guipúzcoa era un territorio demasiado pequeño y mezquino como para que una gran república generosa y magnánima como la francesa se tomase trabajo en ocuparla. No merecía la pena. Con cierta chulería chauvinista. Pues luego, bueno, como con todos los conflictos bélicos, lo que supuso también fue un endeudamiento por parte del concejo y también el aumento de los robos. En una época de necesidad, pues... Y luego también otra de las consecuencias provocó que fueran mendigos. Muchos mendigos iban a las villas porque era el lugar donde podían acceder pues a mayores productos, ¿no? Y entonces lo que hace el ayuntamiento en el caso de Ordizia, bueno, y es a nivel también de otras poblaciones, hacen una normativa para ver realmente quién es pobre y quién no lo es. Y entonces los mendigos, los que realmente sean mendigos, los que necesiten, debían tener una acreditación y sin esta acreditación no podían pedir por las calles. Es un problema que ya se nota a finales de la Edad Media, viene de lejos ya. Hay ya siglos finales del XIV y ahora del siglo XV disposiciones de las autoridades guipuzcoanas al respecto. La idea es controlar la mendicidad
Entonces distinguir entre el mendigo pobre, bueno, verdaderamente pobre y que no puede trabajar y que se le puede recibir ayuda con una licencia, y luego los demás que deben ser castigados y expulsados. Y ahí es un problema que se va acumulando, es el problema general europeo de la pobreza como problema social. Y hasta entonces ya existía, por supuesto, pero parece que desde finales de la Edad Media, y eso se continúa hasta la época prácticamente actual, la idea de que hay que distinguir el pobre falso del pobre verdadero. Unos pueden recibir ayuda, otros no, y se empiezan a adoptar medidas represivas, que pueden incluir también castigos físicos, como azotamientos, por ejemplo, encarcelamientos, o bien encadenamientos con grilletes, etcétera. Y luego, ya en la época moderna, surge la idea de que todo el mundo que sea apto para trabajar tiene que contribuir al colectivo. Y en la medida de que el pobre es un elemento, el pobre que puede trabajar, el pobre falso es un elemento vicioso al que hay que castigar y reprimir. Sigue adelante. Guerra de las guerras carlistas. Sí, bueno, más es que, claro, todos los conflictos en general pues provocan destrucción, robos, aumento de la mendicidad, ¿no? Y en el caso de las guerras carlistas pues provocó también pues la destrucción de la muralla. Luego se volvió a reconstruir en ciertos lienzos, pero sobre todo lo que provocó fue la destrucción de patrimonio. Sí. Bueno, llegaríamos ya a esos años, a esos comienzos de la industrialización. ¿Cómo se vivieron en esta villa? Bueno, las consecuencias sobre todo de la industrialización sobre Villafranca, lo que supuso fue, o sea, un cambio en la urbanización, ¿no? Llega nueva población pues para trabajar, y entonces la muralla ya había quedado obsoleta porque no permitía el crecimiento de la ciudad, y había que expandir la villa. Y lo que provoca la industrialización es pues la creación de nuevos barrios, de nuevas zonas, ¿no? Y es la ampliación, la extensión de Villafranca. Y de la industrialización vamos a pegar un salto a la guerra civil, porque ya nos quedan pocos minutos. Vamos a intentar hacer un repaso pequeñito. La guerra civil, ¿cómo se vivió en Ordicia? Hay que tener en cuenta, la primera fase de la guerra civil es en el País Vasco. Euskal Herria es la guerra de las columnas. Desde Navarra, Mola controla prácticamente los primeros días en el territorio navarro, se organizan columnas, requetés, falangistas, tropas de ejército regular, que pasan al otro lado de la frontera con Guipúzcoa y van a intervenir en el Oria. Entonces, Ordicia fue de las primeras localidades que debieron de caer. Se trata de una campaña que empieza ya en julio y que culminará con la toma de San Sebastián en septiembre de 1936. Digamos que Ordicia cae con facilidad, resistencia seria. Las tropas todavía no se les puede llamar franquistas, porque Franco no consigue, hasta el 1 de octubre no se convierte en la cabeza del bando rebelde. Digamos, las tropas rebeldes, por decirlo de algún modo, toman Ordicia con relativa facilidad. Para los detalles remito a Pedro Barruso de los combates que debe haber por la zona, y resistencias serias se lo encuentran pues en las cercanías de Irún, prácticamente. Tema que, como es Irundarra, Arnaldos también tendrá idea. Con el franquismo viene luego una depuración que afecta a Ordicia. La depuración no solo pueden ser fusilamientos o encarcelamientos, pueden ser también, no se tienen en cuenta, inhabilitaciones administrativas, por ejemplo, y también inhabilitaciones también profesionales y multas. El tema se está trabajando a medias, pero por ejemplo, en el caso guipuzcoano, se llegó después de la guerra civil a incoar tal número de expedientes administrativos que al final se tuvieron que conformar con una pequeña parte porque la administración franquista no daba abasto. Es decir, no se hizo tanto por clemencia o por generosidad, sino porque sencillamente se quería castigar a tantos que no podían controlar. Entonces se hizo una selección. Entonces habría que pensar en los profesores que por ideas liberales o republicanas o nacionalistas se veían excluidos de la docencia, multas, confiscaciones de bienes, y luego hubo también una emigración de Francia. Una parte de estos vuelven posteriormente, pero otros tienen gravísimos problemas. La administración franquista es muy estricta y controla mucho a las personas que quieren volver luego a sus ciudades y localidades natales. Es un tema que actualmente se conoce a medias. Y luego en época de guerra civil también esto afecta ya más que Ordicia, zona de Irún,
hay un movimiento, está el tema estudiado, un movimiento de espionaje muy en la zona de Hendaya, Bayona, muy activo. Primero son en época de la guerra civil elementos rebeldes y luego franquistas que están allí, y luego posteriormente ya cuando esta zona cae en manos rebeldes, pues muchos emigrados republicanos, nacionalistas que se mueven en esa zona. Hay un mundillo de espías que está estudiado también, el Frente Silencioso también de Pedro Barruso, y la lectura recomiendo, y se puede ver un poco también el ambiente. Supongo, estoy haciendo alusiones a referencias generales, pero supongo que algún habitante de Ordizia pues también se movería, podemos imaginar en San Juan de Luz o en Daya, intentando volver a su casa, que las autoridades franquistas le ponen pegas porque no se fían de él. Es un campo por estudiar todavía, sí. Y bueno, sería interesante poder recopilar fuentes orales de personas que todavía pues nos puedan contar su testimonio, y para ver qué pasó, ¿no? Y cómo vivieron ese momento. Simplemente un apunte, nos lleva a Pasaya, pues creo que fue el padre de una conocida amiga de Eusko Ikaskuntza, que contaba cuando era joven, pues como había en la época de la Segunda Guerra Mundial, como había una base de abastecimiento y de asistencia técnica a submarinos alemanes en el puerto de Pasaya, que estuvieron hasta el año 45. Bueno, y no me gustaría finalizar en este programa en el que estamos hablando muchísimo de Ordizia sin hablar de esos personajes ilustres de esta villa. En el 2008 se ha celebrado el 5º centenario del nacimiento de Andrés de Urdaneta, pero ha habido otros, hay más personajes ilustres. Si podríais mencionar, aunque sea solo los nombres, porque estamos ya casi fuera de tiempo. Le cedo el honor a Ana. La lista, pues hay muchísimas personas, ¿no? Sí, por ejemplo, para conocer a estos personajes ilustres, sí que Serapio Múgica hace mención de todos ellos. Nosotros en esta obra no hemos mencionado, porque creíamos que ya estaba recogido y que poco podíamos aportar de ellos, ¿no? Sí que, por ejemplo, se ha recogido datos sobre Múgica, sobre el linaje de los Isasti también. Sobre todo se ha intentado analizar cómo estos linajes, que son élites locales, han ido teniendo cada vez mayor importancia, se han ido introduciendo primero en el concejo, posteriormente en la corte, también han tenido muchísima influencia en la iglesia, y a ese nivel sí que se ha tocado, pero para las élites locales, ¿no? Pero repito que para conocer a personajes ilustres, la obra de Serapio Múgica es un buen referente. Bueno, pues lo vamos a tener que ir dejando aquí. Si queréis comentar ya como final cómo es la situación de la Ordizia actual brevemente, si podríamos dar una pinceladita para finalizar. Bueno, creo que la autora es, en este aspecto... Bueno, pues yo lo que en el epílogo también lo trato y lo menciono. Creo que Ordizia ahora está en un momento de cambio, ¿no? Como en la mayoría de los municipios, y que es interesante que mire hacia su pasado, ¿no? Su historia, que no la deje de lado, y que entre todos podamos aprender y hacer una Ordizia pues lo más agradable posible, ¿no? Para vivir en ella y que dé cabida al mayor número de personas posible, ¿no? Bueno, pues ahora sí que lo dejamos aquí. Hemos estado charlando con Ana Galdós Monfort, que como decíamos es historiadora y autora de la publicación de Villafranca a Ordizia, un camino pleno de historia. También hemos estado hablando con José Ángel Lema, él es profesor titular del Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América de la Facultad de Historia de Vitoria de la UPV. A los dos, eskerrik asko. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vale, gracias. Bueno, hay que decir que Eusko Ikaskuntza quiere premiar a los oyentes. Por ello, las 10 personas que escriban a Eusko Ikaskuntza van a recibir la publicación de Villafranca a Ordizia, un camino pleno de historia. La dirección de correo electrónico a la que deben solicitar el libro es ei-sev@eusko-ikaskuntza.org. Os lo repetimos, ei-sev@eusko-ikaskuntza.org. Como decimos, las 10 primeras personas que escriban a esta dirección podrán recibir en su casa el libro de Villafranca a Ordizia. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta la semana que viene. Agur.